Comenzamos con nuestro tema de hoy que, como les platicaba, decidí adelantarlo en vista de los acontecimientos mundiales, en vista de que en México ya se está desatando de una manera feroz, bravísima, yo diría incluso satánica o diabólica, y podríamos decir luciferina y otros muchos sinónimos, lo que es uno de los peores pecados de nuestros siglos. En las dos sesiones pasadas, vimos con mucho detalle el pecado de la soberbia. Y bueno, hay que decir que todos los demás, sin excepción, son variantes de la soberbia. Pero hay algunos que por su especial, ¿qué diría yo? Su especial capacidad para hacer el mal, para corroer al bien, porque recuerden, el mal es la ausencia de bien. Entonces quiero que se imaginen una sustancia corrosiva que se va comiendo el metal hasta convertirlo en óxido, hasta desaparecerlo. Ese es el mal. Y de acuerdo con mi queridísimo y nunca bien ponderado cardenal y posteriormente papa Benedicto XVI, el mal al que me voy a referir hoy es el peor mal probablemente de toda la historia. Así lo presenta don Joseph Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, como el peor o el más maligno, el más corrosivo, el más despiadado y, en palabras suyas, el más luciferino de los males que destruyen la familia, destruyen el amor, destruyen la intimidad, que es el tema central que nos ha estado guiando, destruyen la vida y acaba con la dignidad de las personas. Y este mal tiene su nombre. Para muchos ya es familiar y por supuesto no intento convencer al grupo de que no caigan en la ideología de género, pero sí espero ilustrar de alguna manera muy especial, incluso con rasgos de erudición, con aportaciones que probablemente muchos de ustedes no hayan pensado, cómo podemos en nuestro entorno, con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros propios familiares probablemente. ¿Y por qué digo propios familiares? Bueno, lo digo porque tengo el conocimiento muy triste de que cada día más familias presentan una situación extremadamente dramática. Y es el hecho de que sus hijos, a los 12, a los 13, a los 15, 18 años, les dicen a sus papás: papi, tengo que hablar contigo. Sí, hijito, dime. Papi, quiero presentarte a mi novio. ¿Cómo a tu novio? Sí, pásale, Javier. O como se llame el chavo. Y entonces el papá pues le da el supiritaco, le da el drama fat y no haya que decirle. De hecho, la totalidad de las familias que están en una situación como esta, muy parecida a esta otra, del mismo género pero en sexo distinto, es cuando una niña le dice a su papá a los 15 años, 14, 13, a veces más jovencitas, a veces un poco mayores: papá, mamá, les tengo que decir que soy un niño. Y bueno, viene el trauma, las lágrimas, el sopetón, el supiritaco, el drama fat, y los papás, en un 99%, no saben qué decirles. No saben cómo defender la vida. No saben cómo evitar o cómo modificar este brutal drama luciferino en el cual han caído sus hijos. ¿Y por qué han caído oleadas y oleadas de chamacos y chamacas, como dice Fox por ahí, chiquillos y chiquillas,
cómo es que han caído en las garras del demonio, literalmente. Bueno, hay muchos factores, pero hay uno en especial al que quiero hacer alusión, sobre todo por los casos que he empezado a manejar en los últimos meses, tal vez últimas semanas, en donde ha quedado muy de manifiesto que la manera más eficaz, la manera más segura de que nuestros hijos caigan en garras de la ideología de género es justamente el navegar, mejor dicho, el naufragar libremente por la red. Muchos papás, yo diría la inmensa mayoría, no tienen controles apropiados sobre lo que sus hijos ven, sobre lo que sus hijos oyen, y no tienen medida en su cabeza, no tienen idea del grado de intrusividad, del grado de corrosividad que tiene la ideología de género. Además es tremendamente atractiva. Prometen y prometen y prometen cosas que a los adolescentes, sobre todo a esos adolescentes que no tienen un papá firme, un papá presente, un papá cercano, un papá educador, y que por el contrario tienen un papá o muy débil, como es el caso de varias chicas que estoy manejando en los últimos días, y a la vez una mamá autócrata, una mamá mandona y un papá débil, dejado, y que ninguno de los dos controla lo que sus hijos ven, lo que sus hijos oyen, pero sobre todo lo que sus hijos disfrutan. Y es el canto de las sirenas. Muy pocos papás tienen la valentía de colocarse en una postura drástica, en una postura firmísima, suavísima en el modo, cariñosa, pero firmísima en la decisión. Y este tema que vamos a ver hoy, y que probablemente no logremos agotarlo, no hay prisa, si es necesario nos extendemos, resulta particularmente atrayente, no para unos cuantos jóvenes de ambos sexos, sino para cientos, centenares de millones de ellos, de una manera verdaderamente asombrosa. Vamos a ver primero en qué consiste esta ideología de género, para que vayamos adentrándonos en la materia poco a poco, y desde luego en un rato, a la hora apropiada, tendremos sus preguntas, sus aportaciones, sus dudas, y todo lo que quieran preguntar al respecto. Mitos de la dictadura de la ideología de género. En efecto, lo más atrayente de la ideología de género es que, como ocurre con multitud de circunstancias, en las que la humanidad se ha visto proclive a caer, son mitos. La humanidad en muchísimas ocasiones, y no nada más me refiero a la escultura griega y romana, sino incluso en México, a todas las razas centroamericanas, mesoamericanas, mal llamadas mexicanas, porque nada más había una tribu mexica, que eran los aztecas, se guiaban también por mitos. Y ahora los mitos de la era están ligados en torno a la sexualidad. Uno de los mitos más poderosos que se ha extendido como mancha de agua en tierra húmeda, en tierra suelta, es justamente el mito de que no importa el sexo si el amor es puro. E incluso muchísimos comentarios al respecto hay como: déjalos, ellos se aman, déjalas, ellas se aman, el amor es puro, solo se vive una vez, no les eches a perder la alegría del amor, son tiernas, mira cómo se quieren, cómo se protegen, cómo se cuidan, cómo se ayudan.
Y bueno, ¿por qué digo que todo eso es un mito? Como lo vamos a ver, el mito de la ideología de género culmina de manera invariable, de manera perfectamente predecible, en la más profunda de las amarguras, en la más profunda de las soledades, y generalmente termina en la depresión y en el suicidio. En el planeta Tierra existe algo que se llama así como grupos vulnerables. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues los de origen mexicano, los chicanos, mal llamados así, son un grupo muy vulnerable. Lo son ahorita más que lo que fueron, por ejemplo, los negros, porque por fortuna hubo presidentes que se la jugaron y declararon la abolición de la esclavitud y declararon que los negros son tan ciudadanos como los blancos. Y bueno, aunque a los chicanos se les considera ciudadanos, no deja de considerárseles de segunda. Y es un mito, la superioridad de la raza blanca sobre la raza negra o la raza mestiza o los indígenas. Hay muchos mitos en el ámbito ecológico. Es un mito, por ejemplo, que espero que muy pocos de ustedes se hayan tragado, el hecho de que es la polución humana la que está sobrecalentando al planeta. No, señores, no es la polución humana, es el sol, así de simple. Y los premios Nobel más conspicuos, de más fama y de más capacidad científica, así lo han demostrado. Claro, la polución humana es pésima y destruye el ambiente, pero no como para calentar la Tierra. Y así lo pongo como analogía. Así como se cree esto a pie juntillas por miles de millones de personas, se cree que un niño puede ser legítimamente una niña y que una niña puede ser legítimamente un niño. Y esto no es más que un soberano, demoledor y corrosivo mito. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver la mejor definición que se ha dado sobre la ideología de género, para lo cual vuelvo a citar a mi queridísimo e ilustrísimo Papa Benedicto XVI. Dice él: la ideología de género es la última rebelión de la criatura humana contra su condición de tal. ¿Qué quiere decir con esto? Es el primer enunciado de su denuncia. Quiere decir que el género humano se rebela contra su condición de criatura. ¿Cuál es la condición de criatura? Pues el haber sido criado, el haber sido creado, el haber sido fabricado, originado, hecho por la mano de Dios. Y como dice la Biblia, varón y hembra nos creó. No nos creó con las 102 variables que hoy la ONU supuestamente reconoce y mediante las cuales ha infestado la mente, el corazón, las emociones, literalmente de cientos de millones de personas, sobre todo jóvenes, jóvenes desconcertados, jóvenes que no tienen el suficiente amor en sus hogares, jóvenes que se ven enfrentados a los traumas psicológicos de las diversas formas patológicas mediante los cuales los padres desarrollan su autoridad, principalmente la autocracia y la inconsistencia. El decir una cosa y hacer otra, o el decir que esto se hace porque lo mando yo, y de manera implacable, constante y frecuente. Entonces, esta última rebelión de la criatura contra su condición de tal, de criatura, es probablemente la mejor definición que podamos escuchar. A veces, esta rebelión es leve, y entonces la persona no pretende ser un transgénero, la persona afectada no pretende cambiar de sexo, no pretende convertirse, según él, en mujer si es varón o en varón si es mujer,
pero sí queda hondamente lastimada por el peor de los pecados que un ser humano puede cometer en contra de sus propios hijos, y que es, por ejemplo, el acoso sexual o la violación incluso que los padres pueden hacer en contra de sus hijos de ambos sexos. La cantidad de personitas que he tenido que atender a lo largo de mis 62 años de vida profesional que han sufrido el acoso desde leve hasta grave por parte de sus padres, pues puedo decir que ya perdí el conteo de tantísimos que son. Y de hecho, evidentemente, pues ahora puedo atender a un puñado, pero no a todos los que han pasado por las tristes filas de aquellos que han sido afectados en sus emociones por los padres. Aparte del libre navegamiento, del libre curso por los naufragios de la red, es probablemente una de las segundas causas que más provoca el mito de querer cambiar de sexo. El acoso sexual de uno de los dos padres o de ambos, o si no es del padre, de la madre y viceversa. Hay otras muchísimas causas que iremos viendo, pero me regreso a la definición de Benedicto XVI. Después de habernos dicho que la ideología de género es la última rebelión contra la criatura, de la criatura humana, contra su condición de tal, ¿sí? Dice Benedicto, con esta rebelión, el hombre postmoderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Como me decía en estos últimos días una chiquilla de escasos 15 años, es que mi gusto me estorba, es que mis formas de mujer me estorban. Y claro, yo le pregunto si a algún atleta de alto rendimiento el tener busto o pompis o cuerpo de mujer le ha impedido correr los 100 metros en 10 segundos y medio, o brincar la pértiga a más de 5 metros, o navegar a nado libre y cruzar el estrecho de la Mancha, ¿sí?, que separa Inglaterra de Francia, o realizar hazañas en todos los aspectos en donde ellas incluso han llegado más lejos, más alto y más fuerte que los propios hombres. Claro, respetando las especialidades físicas que se desprenden de la biología de uno y otro. Entonces, aquí está. Pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Me decía otra niña, es que me molesta, me irrita, me enfurece la regla. Es lo que dice Benedicto XVI. Esta chica a la cual le enfurece su regla quiere librarse incluso de la naturaleza de su propio cuerpo, porque cree que lo puede hacer. Cree que lo puede hacer. Y qué tristeza para ella si lo cree, porque jamás podrá hacerlo. Sigue diciendo Benedicto, se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. O sea, esta personita, no importa su edad, desgraciadamente la mayoría son niños y adolescentes, los que quieren cambiar, los que dicen que quieren ser hombres siendo mujeres y viceversa, son una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Por eso digo que es el peor de los pecados del siglo XXI. Cada una de las líneas de Ratzinger es demoledora. En síntesis lo voy a decir todo de un tirón. La ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de tal. Con ella, el hombre posmoderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Bueno, difícilmente vamos a encontrar
en la historia de los últimos años, de las últimas décadas, una definición tan completa, tan contundente y tan profunda de lo que es este mal que avanza y no hay manera de detenerlo. ¿Quién va a detener al diputado Luébano en México? ¿Quién va a detener a las izquierdas de todo el mundo que avanzan y avanzan a pesar de que se acaba de producir un maravilloso y formidable triunfo de la derecha católica, femenina, no feminista, llena de femineidad, llena de valores y de virtudes cristianas que defienden la vida, el hogar y el matrimonio natural como Dios lo instituyó en Italia? Mis respetos y mis saludos a esa hermosa nación de la cual yo he disfrutado desde niño su maravillosa música clásica, operística y de otros géneros. Y además, pues, productora de genios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, y pues ya se habían tardado 5 siglos en producirnos una política valerosa y con el perfil de la que ahora los italianos gozan por mayoría de votos. Eso es lo que más increíble se me hace. Y bueno, ella ya le declaró desde el primer día, ya le declaró la guerra a la ideología de género. Ya se declaró a favor del matrimonio y la vida, y del matrimonio de derecho natural, y en contra del aborto. Ojalá no la maten. Ojalá el tiempo para el cual fue electa, el Señor le permita mantenerse viva y gobernando. Otras formas de verla, la ideología de género. Una ideología, hay que aclarar qué es una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas. Mucha atención, sobre todo los más jóvenes del grupo. Una ideología, como la ideología de género, por ejemplo, esa que pretende tú, niña, que te puedes convertir en niño y estás necia con hacerlo y estás enfrentando a tus padres con una patología que se llama oposicionismo desafiante y que te va a llegar a ser terriblemente infeliz. Te aclaro qué es una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas que no se basan en hechos comprobables, por lo que no tiene un sustento científico. Terrible. Cualquier ideología. El comunismo, el izquierdismo, el socialismo, las católicas por el derecho a disentir, ¿sí? Los liberales, el liberalismo, todo aquello que no es cristianismo, todo aquello que no es catolicismo, que significa universalidad, todo aquello que no es revelación divina y todo aquello que no es ciencia, ciencia verdadera, ciencia comprobable, ciencia pura, ciencia, y valga la redundancia, ciencia científica, es una ideología, sin bases científicas y sin fundamentos en la realidad. Así que de una vez aclaro, para una niña que quiera ser niño, se va a enfrentar a un primer trauma. Ese objetivo jamás lo va a lograr. Nunca lo va a lograr. Si es niño, al revés, y quiere ser niña, jamás lo va a lograr. Por una sencilla razón. Científicamente es imposible, y lo será de aquí a que el género humano termine su existencia sobre la Tierra, será imposible cambiar el ADN de todas y de cada una de sus con B de burro, billones de células. Es imposible. Va a tener que soportar lo que muchísimos transgénero, que así es como se les ha llegado a nombrar, sufren por querer cambiar lo que no se puede cambiar. Puede cambiar de apariencia, pero como no tiene un sustento científico esta ideología, entonces es como un simple disfraz. Con una diferencia, un disfraz te lo quitas y te lo pones. Pero ¿cómo te vuelves a poner los senos que ya te quitaste? ¿Cómo te vuelves a poner el pene que ya te cortaron?
¿Cómo te vuelves a poner las pompis que ya tiraste a la basura? ¿Cómo puedes rehacer las heridas brutales que el cirujano te causó al disfrazarte de hombre siendo niña, siendo mujer? Es un disfraz irreversible. Y déjenme decirles que cuando menos el 90% de las personas transgénero que han logrado ese disfraz aparente que los hace niñas o niños, siendo lo contrario, dura muy poco tiempo. La euforia, que por cierto se llama disforia de género, difícilmente pasa de 7 años. ¿Esto qué significa? Que en el año séptimo de estar supuestamente disfrutando de ese disfraz, que no verdadera transformación, el transgénero comienza a arrepentirse. Y pronto va a descubrir que fue un terrible error del cual no se puede arrepentir. Porque aunque se arrepienta, es irreparable. Y aunque se arrepienta, el daño mortífero, el daño mutilatorio, el daño execrable que ya le hizo a su cuerpo, es irreparable. Y las secuelas van a ser de por vida. Esto es lo que muy poca gente sabe. Incluso algunos han vuelto a recurrir a la tijera del bisturí, han vuelto a recurrir a las operaciones, al cirujano, y hay quienes llevan 6 o 7 operaciones de reconstrucción del género que eran originalmente y han consumido literalmente media tonelada de antibióticos, media tonelada de analgésicos, muchísimas veces analgésicos para calmar dolores terroríficos que ya no tienen remedio, con los cuales van a vivir una muy corta y sobre todo, atención, muy improductiva vida. ¿Por qué? Porque el transgénero, por fortuna, todavía por fortuna, es prácticamente inaceptable en grandes capas de población. La izquierda logró colocar un diputado, pero ¿cuánto es un diputado entre 500? Prácticamente su voto es paja, es viento, es nada. Y hasta sus propios compañeros de partido le pidieron moderación y le pidieron que no se disfrazara de obispo para lanzar sus ideas malévolas, sus ideas destructivas, de las cuales hizo de una manera verdaderamente atrabiliaria y mofándose de la investidura sagrada de un señor obispo. Así que, en resumen, esta segunda idea, grábenla por favor, sobre todo aquellos que piensan que tienen derecho a hacerlo, pase lo que pase. Una ideología es un conjunto de ideas que no se basa en hechos comprobables, por lo que carece de sustento científico. Siguiente. La ideología de género, atención, es una herramienta de control social para despojar al ser humano de su libertad, transformándolo en parte de una masa de personas manipulables. Conocemos al menos 2 de los hombres más ricos del planeta, ¿sí?, que se han dedicado a lograr este objetivo, crear una herramienta de control social para despojar a la persona, y probablemente algunas me estén oyendo aquí, para despojarte de tu libertad, transformándote en parte de una masa manipulable. Ya hemos hablado de los nombres como George Soros, sobre todo, que invierte cientos de millones de dólares en promover la ideología de género, o de Bill Gates, el dueño de Microsoft, otro mega ultramillonario, que a la par con George Soros, Schwab, Rockefeller, Rothschild y las grandes familias que tienen en su poder el 95% de las riquezas de la tierra, pretenden, niña,
convertirte en niño para que seas una personita sujeta a la ideología de género y completamente manipulable por una serie de mitos y mentiras que nunca tendrán una base científica. Así que tú sabes si te dejas manipular. Tú sabes si te dejas convertir en una persona sin opinión propia, en una persona sin libertad, en una persona llena de amargura, de tristeza, y que vas a pertenecer la corta vida que vas a tener en uno de los grupos más vulnerables de la Tierra. En efecto, los psicólogos sabemos, y me regreso al tema de los grupos vulnerables, los psicólogos sabemos que nadie más vulnerable que los transgénero. Son el grupo que más adquiere enfermedades de transmisión sexual, son el grupo que más se suicida, el grupo que más se deprime y el grupo más adicto a las drogas de todos tipos. Así que, ¿qué le espera a una hermosa jovencita de 15 años que quiere ser niño, siendo ella niña y una niña además bonita y atractiva? ¿Qué le espera? La depresión, probablemente el suicidio, la adicción a las drogas y desde luego una interminable oleada de analgésicos y una interminable oleada de antibióticos para intentar conservar una salud que perderá en el momento en el cual sus partes nobles, sus partes íntimas, le sean cercenadas para que se pueda disfrazar de varón. Así de grueso es esto. Perdón que utilice un lenguaje tan directo, tan contundente, tan desprovisto de, ¿qué les diría yo?, de diplomacia. No pretendo ser diplomático de ninguna manera. Pretendo aclarar y poner en claro y hacer brillar la verdad sobre uno de los principales azotes del siglo XXI. ¿Qué más puedo decir? La ideología de género es como el nazismo, es como el estalinismo, es como el comunismo, que provoca enormes injusticias y derramamiento de sangre. Aquí, ¿la sangre de quién es derramada? Pues no se derrama como en el comunismo, en el nazismo, en el estalinismo, no se derrama la sangre de los adversarios políticos, se derrama tu sangre, niña que quiere ser transgénero. Se derrama tu sangre, niño que quieres ser transgénero. Y es una sangre que nunca más vas a recuperar, ya la perdiste. Y vas a perder junto con ella la solidez, la fuerza, la eficiencia y la eficacia de tu sistema inmunológico para quedar a merced de cualquier enfermedad, por leve que sea. Porque vas a quitarle a tu organismo lo que tiene de más valioso, que es tu sistema inmunológico. Y podrás ser víctima de cualquier enfermedad, en cualquiera de sus variantes, y por lo tanto, por este segundo motivo, estarás considerada o considerado dentro de los grupos más vulnerables de la Tierra. Por eso las ideologías son como el nazismo o como el comunismo, que te mienten para someterte. La siguiente definición de ideología de género. La ideología de género es la forma oculta y silenciosa que derrama más sangre a través de la promoción del aborto. Es imposible separar ideología de género de aborto. El aborto es ideología de género. La ideología de género es aborto. La ideología de género es transgenerismo. La ideología de género es matrimonio de personas del mismo sexo, que obviamente no es matrimonio, y permítanme que sea muy rudo, pero la principal mutilación que sufren las personas que pretenden casarse con una persona de su propio sexo es la imposibilidad de amar. La persona que quiere, siendo varón, a otro varón, sí lo quiere, pero lo quiere poseer, lo quiere para él.
lo quiere cercar, lo quiere esclavizar, lo quiere dominar, si es la parte dominante de la pareja. Y el otro se deja esclavizar, se deja manipular, se deja mentir, se deja engañar, y eso le gusta porque está enfermo. Es una locura de dos. De hecho, en francés es una entidad psiquiátrica que se llama así en francés, folie à deux, locura de dos. Y como están locos y fuera de la realidad, ¿a qué se van a enfrentar? A la imposibilidad de amar. Así que es todo un paquete. Matrimonio homosexual, transgenerismo, aborto, pérdida de la capacidad para disfrutar de la vida, pérdida sobre todo de la capacidad para intimar y por lo tanto de la capacidad para amar. Y bien, hay algo que me llamó mucho la atención desde que hace años, décadas mejor dicho, sin exagerar, 3 décadas, porque hace 4 décadas todavía no se oía mucho de esto, pero de 3 décadas para acá se empezó a oír y cada vez más. Atención con este párrafo que no tiene desperdicio. ¿Cuál es el motor? Primero lo voy a decir como analogía. ¿Cuál es el motor que mueve al mundo? El amor. A pesar de que hay mucho odio, podemos decir que la humanidad se mantiene viva sin extinguirse porque finalmente el amor ha triunfado y nos mantiene viva como especie. Pero ¿cuál es el motor de la ideología de género? Ah, qué triste es tener que decirlo y tenerte que desengañar a ti, jovencita, que sueñas con ser niño siendo niña. Odias tu cuerpo. Odias el ser femenina. Odias el ser mujer. ¿Quién te ha inoculado esto? Pues los movimientos a los que me referí, con los nombres que ya enumeré. Así que, ¿cuál es el motor de la ideología de género? El odio. Porque tú no inventaste, pequeño, ustedes dos no inventaron la ideología de género. Ustedes dos, o ustedes 100, o ustedes 500, o ustedes 500,000 o más, no empezaron a crear en su imaginación la ideología de género. Esta fue inyectada, fue inducida, fue presentada de la manera más sutil y más atractiva y más seductora posible, pero porque los ideólogos, los líderes, los promotores, los activistas de la ideología de género te odian. ¿En cuanto qué te odian? Si eres mujer, te odian en cuanto mujer. Y quieren que seas una persona disfrazada de niño para que conozcas lo que es la amargura. ¿Por qué? Porque te odian. Porque estas personas cuyo nombre enumeré hace unos minutos odian a la humanidad, odian al género humano, odian el amor, odian a Dios, odian a Cristo, odian a la familia, odian al producto no nacido en el vientre de su madre, odian a la niña que parece niña y quiere ser niña y después mujer. Odian todo lo natural, pero ¿por qué odian todo esto? Porque odian la obra de Dios. Odian la obra del Creador. Y esto es desde el comienzo de la historia. ¿Por qué el demonio se acerca a seducir a Eva y hacerla caer en el pecado original? ¿Porque el demonio ama a Eva? No, porque la odia. Y porque odia lo que el demonio vislumbra. Porque como ser inteligente se alcanza a dar cuenta de que la redención
el Redentor nacerá de una mujer. Entonces, ¿a quién odia más el demonio? Más que a los niños varones, más que al matrimonio como tal, más que a la Iglesia Católica, más que a Cristo. ¿Cuál es el odio central del demonio? La mujer. Así de fácil. Y de todas las mujeres, ¿a quién es a quien odia más Lucifer? A María Virgen, a nuestra Madre. Porque ella es corredentora universal del género humano. Porque ella estuvo de pie, al pie de la cruz. Y porque ella recibió de Cristo sus palabras finales. Madre, he ahí a tu hijo, San Juan. Y refiriéndose Cristo en la cruz a San Juan, hijo, he ahí a tu madre. Ninguna persona en la historia de la humanidad ha concitado tanto odio contra ella como la Virgen María. Y por extensión, cualquier mujer por el hecho de ser mujer. Así que mi querida niña de 15 años que sueñas con ser un varón, aparte de que nunca lo vas a lograr verdaderamente, tengo que decirte que vas a caer en una espiral de odio de la cual no podrás librarte. Porque toda tu vida, quedará regida por el odio. Ese odio que llevó a Luzbel a tentar a Eva y que sigue siendo vigente actualmente en la historia de la humanidad y en cada uno de los rincones del planeta donde haya una mujer. Sí, al varón también nos odia, pero no nos odia tanto como a la mujer. Así que en resumen, al igual que el nazismo, al igual que el estalinismo, al igual que el comunismo, el motor de la ideología de género es el odio. Ahora ya lo sabes. Siguiente idea, todavía nos da tiempo. Prestigiosas universidades de los Estados Unidos promueven abiertamente esta ideología, disfrazándola con un barniz de progreso. ¿Pero por qué? ¿Por qué prestigiosas universidades de Estados Unidos promueven abiertamente la ideología de género, disfrazándola con un barniz de progreso? Ah, bueno, pues poderoso. ¿Por qué? Porque poderoso caballero es don dinero. Porque doquiera que nos encontremos a un activista, a un centro quirúrgico, médico, en donde se practiquen operaciones, destazamientos de cuerpos humanos para convertirlos en lo que no son un enorme negocio mega millonario que rivaliza con los grandes negocios de la tierra. Rivaliza con el narcotráfico, rivaliza con la trata de blancas, rivaliza con la esclavitud, rivaliza con los negocios limpios, rivaliza con todo lo que produce dinero, y por eso, porque produce mucho dinero, porque tiene un poder diabólico de seducción, por eso las prestigiosas universidades gringas y algunas mexicanas también promueven la ideología de género. Y eso hace creer a multitud de jovencitas y de chamacos que como este asunto está promovido por las universidades, es algo serio. Pues no. Es algo anticientífico y es meramente un brutal y descarnado negocio que produce miles de millones de dólares. Así de grueso es el asunto. Así de descarnado lo tengo que presentar porque es la triste realidad. Para que cuando ustedes puedan alegar, discutir, defender a la familia, defender el matrimonio, o en una de esas, Dios no lo quiera, enfrentarse a una escena trágica como estas que describía yo hace 40 minutos. Mami, papi, les tengo que decir algo, descubrí que soy un niño. Y lo dice una chamaquita de 15, bonita, y que además dice que su cuerpo le estorba. Cuando se enfrenten, y espero que no tengan que hacerlo, a este tipo de dramas,
ahora ya tienen cuando menos 8 ideas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ideas con las cuales combatir. ¿A favor de qué? ¿A favor de su opinión? No. A favor de la salud de sus hijos. A favor de la vida de sus hijos. A favor de librarlos de un, no sé, de un calvario, es el nombre más apropiado. De un calvario en el cual al final no habrá un monte calvario, ni habrá propiamente una redención, sino un sacrificio humano. Porque finalmente lo que quiere el demonio es eso, sacrificios humanos. Y se puede decir que la chica o el chico tendidos en la cama, o como se llame, del cirujano que la va o que lo va a mutilar, se puede decir que no hay ninguna diferencia respecto de la piedra que los aztecas usaban para realizar sacrificios humanos. Es un sacrificio humano. El caer en garras de un cirujano que está dispuesto a cambiarte a tu sexo aparente a cambio de cientos de miles de pesos, que además tuviste que conseguir con muchísimas dificultades y que incluso muchos que yo conozco los han conseguido vendiendo drogas o lo peor de todo, prostituyéndose. Mañana probablemente, si es que hoy no alcanzo, voy a difundir a todos los grupos y a todos los asistentes. Hoy batimos récord con 74 de esta lección, amarga lección, pero clarividosa lección sobre este tema. Les voy a repartir el dramático testimonio de una niña cuya historia transgénero empieza a los 12 años y culmina a los 18 cuando se da cuenta del brutal error irreversible que cometió. Vale la pena que lo vean en familia, que lo vean, que lo analicen, que lo piensen, porque en la casa del jabonero el que no cae resbala. Y ninguno de nosotros estamos libres de tener que enfrentar este drama en amigos, en familiares, en conocidos, en el ambiente social donde nos movemos, y Dios no lo quiera, en nuestra propia familia. El último argumento que diría yo en contra de la ideología de género es que la ideología de género tiene varios blancos, así como el tirador de flecha, el tirador de arco y flecha, el tirador olímpico de pistola o rifle. Tiene como blanco una diana, y es un deporte limpio, es un deporte hermoso, el tiro al blanco con lo que quieras, incluso como yo lo jugaba de niño a pedradas. ¿Cuáles son los blancos? ¿Cuáles son las dianas a las cuales la ideología de género grita? Preparen, apunten, fuego. Bueno, pues en primer lugar, la mujer. La mujer por su género femenino, igual al de Nuestra Señora la Virgen María. Igual al de nuestra Madre Terrestre, Eva. En primer lugar, bueno, eso fue en primer lugar. En segundo lugar, la familia. El demonio, en su odio, no soporta ver familias integradas. Lo primero que va a hacer el demonio es tratar por todos los medios a su alcance desintegrar familias, valiéndose justamente de una de las fuerzas más arrolladoras y más terribles de la humanidad, y es la sensualidad y la sexualidad, o la sensualidad unida a la sexualidad, o esta a la sensualidad, a tal grado que hay padres que no tienen reparo en acostarse junto a sus hijas y manosearlas. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por el demonio de la sensualidad y de la sexualidad, y es así como el segundo objetivo brutal del demonio es la destrucción de la familia.
¿Y cómo queda afectada esa pobre niña? ¿Qué va a ser de su equilibrio emocional? ¿Qué va a ser de su confianza en los hombres? ¿Qué va a ser de su trayectoria de vida? Conozco casos en donde décadas después, la niña que fue tocada por sus padres, sobre todo por el padre varón, sigue odiándolo más que nunca. Y ha jurado odio. Y este odio no nace de su corazón, nace del demonio, que la instiga para que odie a su padre, o al tío o al hermano que se le acercó de esa manera sexual y sensual, que es inaceptable invariablemente. Entonces, primero la mujer, luego la familia y tercer diana, tercer objetivo del demonio mediante el odio es la religión. Pero ¿cuál religión? Me preguntarán ustedes erróneamente. Pues la única que hay. Miren, no hay cientos de religiones. Vamos, ni siquiera hay 3. Hay solo una. Porque la religión es invento divino y se llama la revelación, con R mayúscula. Y la revelación está en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en los 4 evangelios, y en los Hechos de los Apóstoles, y en el magisterio infalible de la Iglesia a lo largo de 2 siglos. Lo demás no son religiones. El judaísmo no es una religión. El judaísmo es una creencia. El protestantismo no es una religión. El protestantismo es un manojo de 500,000 de sectas, desgajadas todas de la Iglesia Católica. Ninguna comenzó por sí misma. En Oriente no tienen religión. El budismo no es una religión. Y el Islam no es una religión. El Islam es una ideología de odio. Porque el cielo para los musulmanes será ganado con toda certeza en la medida en la cual sean capaces de asesinar a un cristiano por el mero hecho de ser cristiano. Así que el Islam no merece el nombre de religión. Solamente hay una. Y por lo tanto, esa única verdadera religión revelada por Cristo, y ya lo expliqué cómo, tiene todo el odio del demonio. ¿Por qué? Porque una vez que un transgénero logra su objetivo, pues no puede tener vida religiosa. No se puede acercar a los sacramentos. ¿Por qué? Porque cometió un pecado irreversible. Ya es ella o él. Son muestras vivientes de su soberbia, de su odio a su propio cuerpo creado por Dios. No podrán volver a acercarse nunca, a menos que haya un reverso, un meter reversa de manera heroica, contundente y clara, y vivir una vida de sacramentos, una vida de arrepentimiento, y que a lo mejor ese pecado tendrá que ser perdonado por un ritual muy especial. Para eso están en catedral lo que se llama canónigos penitenciarios. ¿Sí? Entonces, el problema es este siguiente odio satánico a la religión por parte del demonio, que quiere en el cuerpo de las personas que son transgénero, queda sellado el triunfo de su odio luciferino. Lo siguiente son los valores. ¿Qué son los valores? Pues todos los seres. El demonio odia todo lo que vale. Cualquier cosa que vale, y cualquier cosa es valiosa por serlo. Todo lo que son cosas valiosas son los odios del demonio en la lista que estoy dando. Y finalmente, probablemente uno de las cosas que más claras nos puedan quedar acerca de lo que el demonio odia es la paz. Una vez que una persona logra crearse como recrearse, como lo dice Ratzinger, recrearse, rebelarse contra su condición de criatura,
lo que va a perder para el resto de su vida es la paz interior. Nunca volverá a disfrutar de la paz interior. Y además será un signo de contradicción en cualquier lugar donde esta persona se mueva, porque será una señal de esa rebelión a la que se refiere de manera tan brillante el Papa Ratzinger cuando dice que es una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios falso para sí mismo. Pues con eso termino mi explicación del día de hoy. Todavía hay mucha tela que cortar de este género, pero llegó el momento de escuchar sus participaciones, dudas, comentarios y demás, comenzando en esta ocasión por Yasmín. Adelante, Yas.